la sección de psicología que tiene que ver con el manejo de la ira. Todo esto en relación a Ándale. los acontecimientos que vimos en la entrega del Oscar. Oye, pero Entre puede ser juicio. Buenísimo. para eso y para cualquier acontecimiento. Últimamente el asunto del control Sí, de la ira aplica para cualquier cosa, doctora. Para cualquier acontecimiento, definitivamente, con las noticias como han estado, en donde ya no estamos ni respetando un partido de fútbol, ¿no? Hasta vámonos a los Óscares, ¿por qué no, verdad? Y aquí, bueno, sin ningún afán de criticar absolutamente a nadie, me queda claro que todos tenemos un lado humano, pero realmente aquí el tema va a ir en relación a, sí, a hacer hincapié en la prevención de la salud mental, a identificar qué está pasando con algo que tenemos que trabajar todos, que es la gestión con las emociones, el cómo estamos aprendiendo a trabajarlas, que en este caso es cuando estamos teniendo ira en exceso y qué estamos haciendo con esta ira. Lo Ujú. que es una realidad, independientemente de si es Will Smith o quien sea, atrás de una persona que expresa la violencia hay una historia de violencia y hay un ciclo repetitivo de violencia que alguien tiene que frenar. Ujú. Oye, doctora, me parece que hay temas que son muy importantes. El control en términos generales. Hombre, claro, hablamos de este caso, pero incluso en temas deportivos, a veces se habla mucho del control de las emociones y eso puede ser crucial para conseguir un resultado, para tener, ¿sabes? El saber controlar las emociones en específico, creo que eso es algo que de alguna manera practicamos poco, ¿no? Así es, estamos hablando de lo que es el autocontrol y que este no se genera de la noche a la mañana, ni tampoco leyendo 400 libros, Ujú. sino lo llevamos en la práctica. Y para algunos nos funcionará algún tipo de estrategias, a otros nos funcionarán otras, pero también es una realidad que si esto no es una prioridad, porque también me ha tocado vivir esto con algunos pacientes o en las familias, muchas veces lo que yo observo es esto se sigue repitiendo, no hay una conciencia, ¿no? Si analizamos a Will Smith con el presentador, muchas veces esta conducta del presentador que pues era agresiva en su lenguaje, muchas personas lo usan, la burla, el sarcasmo, ay, es broma, y estamos agrediendo a alguien y tú no sabes cómo ese alguien lo está interpretando y realmente es el trabajar primero que nada lo que es la conciencia, ¿no? Porque muchas veces no estamos siendo conscientes de esto y siempre creo que atrás en un tema en donde nos estamos únicamente permitiendo conectar, no el cerebro que razona, que planifica. Le llamamos los lóbulos frontales, en donde hay un inhibidor de la conducta con planeación, control y verificación de la actividad. Pero queremos usar el cerebro reptiliano, el impulsivo, el que responde al acting out, es decir, tú me pegas y yo ya te di el trancazo. Yo creo que también esto implica una conciencia y el que queramos trabajarlo definitivamente. Ujú. Y adelante, Isra. oye, doctora, pero además de que pues, en la escena se vio bastante dantesca, ¿no? También yo creo que la carga previa, es decir, algún acontecimiento previo pudo haber desatado esa furia, ¿no? Esa ira, que a veces, como dices, ya la tienes acumulada y pues nada más te falta un detonante para hacerlo, ¿no? O es, Exacto, Isra. Y esta es la parte más importante, la que estás mencionando. Aplausos a Israel Valero. Este tú lo has dicho, ya hay algo en mi historia, ya hay algo que es la gota que derrama el vaso de agua. Perdón, ya es algo que tienes que atender, ¿sí? En psicología yo le llamo la suma de pellizcos. Es algo que tiene que ver con mi historia, es mi talón de Aquiles. Es algo que si tú me lo tocas, yo voy a reventar y voy a reaccionar de una forma exacerbada. Es decir, cuando yo reacciono de una forma exacerbada con demasiado ira, implica algo que yo no he tratado de mi propia historia y que por lo general va a tocar alguna huella o herida de mi infancia. ¿Sí? Alguien me puede hacer una bromita, ¿no? Te agarra la lonjita y te dice, ay, mi gordita. Supongamos que es mi talón de Aquiles, supongamos que es mi suma de pellizcos, que es algo que me duele profundamente, que ya me llenaste el buche. Obviamente mi reacción va a ser desproporcionada porque es algo que yo no he tratado conmigo misma y te voy a dar un cachetadón en público y te voy a hablar con un lenguaje bastante grosero, al grado que tú te vas a quedar, pues no era para tanto, ¿no?
Esa es la suma de pellizcos. Suma de pellizcos es, no es la primera vez que me pellizcan, ¿sí? Ya tú veniste y me pellizcaste, pero ya era como el siento un pellizco que recibí en la misma área donde hay una herida y mi reacción va a ser exacerbada. Entonces sí es importante que nos tratemos aquellas conductas que no están bien en nosotros y que nosotros mismos nos damos cuenta que nos estamos permitiendo alterarnos, faltarle el respeto al otro Ujú, y que no las tenemos resueltas. ujú. Oye, doctora, ahorita decías que alguien que reacciona así con violencia tiene un tema de violencia detrás también. ¿Sucede lo mismo, no sé, el estar en un juego de fútbol y que alguien se vaya a los golpes porque se sintió ofendido, agredido? ¿También trae un tema ahí atrás? Es correcto, sí. Sí, sí hay un tema y hay un permiso. Recordemos que la diferencia que tenemos con los animales es la parte en donde nosotros en el estímulo de respuesta podemos pensar, podemos reflexionar, podemos, como les he dicho, en psicoterapia tratamos la parte que no vamos a repetir de nuestra historia. Willie Smith tiene una historia de violencia en donde su padre agredía a la mamá, incluso en su propia biografía él habla de tener ganas de matar a su propio padre y evidentemente viene de un ciclo de violencia en donde pues es permitido esta escena como la que vimos en los Óscares. Y yo me pregunto si no se detiene esto, los hijos de Will Smith, pues qué van a continuar haciendo, ¿no? Hasta que alguien ponga un alto y haga una reflexión, ¿por qué yo me doy el permiso de estas conductas? ¿Dónde yo las vi? ¿En dónde yo autorizo esto? Hay mucha gente que ha parado la violencia, que recibieron educación con golpes y que me ha tocado trabajar con ellos como papás y esto deciden no repetirlo. Oye, Oye, Pipis, y platicábamos incluso en problemas de tráfico, de tránsito, ¿no? O sea, ya hay gente que reacciona de una manera que, bueno, antes no reaccionaba así. No sé a qué se deba, si, por ejemplo, ahorita la presión que tienen o no la saben manejar. Y no nada más en el tráfico, siento que también luego, por ejemplo, incluso en la misma fila para pagar en el súper o digo, como dicen, ¿no? Para todo hay formas, pero hay gente que no es capaz de reaccionar sin ira, digamos, ¿no? Sino se va con todo. Exactamente, ¿no? Y yo creo que también es algo que tenemos que saber todos, ¿no? Que si yo me estoy dando el permiso en esa vibración, ¿qué voy a obtener en el otro? Porque no estoy dispuesto a que haya una negociación, a que haya un acuerdo, a que haya un diálogo. Ahora sí que, como dirían algunos, lo perdimos, Willis, ¿no? Ya no hay diferencia entre el berrinche de un niño y el berrinche de un adulto. ¿Qué hacemos con el berrinche de un niño? Pues ya entró en crisis, como una crisis convulsiva, ya cuando pase lo recuperamos. Lo mismo es cuando una persona está en ira. Ahora, ¿qué es lo que observamos de las personas cuando alguien está en ira? Vamos y los correteamos y les tocamos a la puerta, ¿no? ¿Y por qué estás enojado? Y estás enojado. ¿Y por qué te enojaste, no? Y ahora no nos vamos hasta que no te contentes conmigo. ¿Qué parte no entendemos? Que está habiendo sustancias químicas en esa persona que ya hiperventiló, que no precisamente está conectando las mejores neuronas y que realmente para quien ya está enojado tiene que llevarse su tiempo si es que lo está trabajando en el control de ira para volver a su centro o conectar otras neuronas, ¿no? oye, Pipis, eh, esta parte que comentas, bueno, de la ira, cuando somos, bueno, cuando tenemos, no sé, adolescentes, a lo mejor en casa, o un poco más pequeños, y empiezan con esta parte de irritarse muy fácil, de enojarse, lo primero que decimos es, "Ah, es que es como de mecha corta, se enoja muy rápido, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta que pues necesita una, o sea, ayuda y a lo mejor también nosotros porque no nos estamos dando cuenta, ¿no? Cómo está esta agresión a lo mejor con el hijo, con el adolescente, que de repente no sabemos, ¿no? Cómo llevarlo. Claro, yo creo que en el convivio de casa, ¿no? Cuando se presentan estas conductas que definitivamente son agresivas, ¿no? En donde puedo yo llegar de malas de algún lugar y sentirme con el derecho de ir y gritarle a mi madre, ¿qué demonios hay de comer o de cenar? Perdón, ahí ya no hay una respuesta, ¿no? Porque uno puede caer en este juego, ¿no? En la manera en la que se está dirigiendo a tu persona
Entonces, yo creo que lo primero es no está obteniendo lo que está pidiendo y hacerle ver la forma en la que está pidiendo las cosas. Y yo sé que no es muy agradable, pero es como cuando el niño hace berrinche, pues de esta forma tú no vas a obtener las cosas, ¿no? Y cuando tú te tranquilices, pues bueno, ahí me explicas qué es lo que tú deseas. La primera es, y que nos cuesta mucho trabajo en nuestro propio narcisismo, es cuando alguien nos dice, estás mal, ¿sí? Pero si entramos en este juego, evidentemente viene el ciclo de violencia. Tú me gritas, yo te grito. Tú me faltas al respeto, yo te falto al respeto. Y yo creo que aquí parte del trabajo, ¿no? Como papás es hacerlos conscientes y reconocer si esto está rebasándonos, entonces pedir la ayuda de un profesional o investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Yo te quiero platicar, Pipis, y justo algo me pasó hoy en la mañana. A la hora de llevar a mis hijos a la escuela, pues todas las mañanas es este relajo, ¿no? De apúrense, ya vamos tarde, etcétera, ¿no? Y hoy específicamente todo evolucionó muy bien. Salimos temprano, etcétera. Nos subimos al coche, todavía a uno de mis hijos se le olvidó el cubrebocas, se regresó, y ya sentados en el coche yo para avanzar, les dije, ¿qué notaron hoy? Pues no gritaste, mamá. Le dije, bueno, ¿y a qué va esto, no? O sea, es como un circulito en el que pues ellos se sintieron bien, yo no grité, ellos pues se alegraron y hasta salieron como muy contentos. Y pues sí, lo he notado, cuando tú te estresas al otro y se hace una bomba totalmente. Así es, híjoles, nos contagiamos unos a otros, que eso es lo peor, ¿no? Entonces creemos que alguien está en su derecho por poner un límite, ¿no? Como la escena que vimos con Will Smith, le puso un límite y sabemos la historia de la esposa y todo este relajo, ¿no? Pero la realidad es cómo precisamente en esta inteligencia emocional, en este hablar con nuestros hijos, podemos llegar a presentar algo, ¿no? En este trabajo en casa, como el salir de casa temprano, que implica mucha comunicación con ellos, que implica a veces generar estrategias con ellos, el platicar también empáticamente y que ellos descubran cómo se siente mamá cuando pues prácticamente se queda sola pegándoles de gritos a los hijos. Y los hijos de veras le echan ganas para no cooperar y que no lleguemos a la escuela. ¿Qué pasa cuando lo platicamos? Y entonces entre ellos mismos opinan, ¿no? Oye, ¿y si preparamos nuestras cositas antes? ¿Y si hacemos nuestro lunch? Y exacto, a la de 3, cuando ya nos tenemos que ir, pues sí, no va a suceder el me regreso por el cubrebocas o me regreso por los zapatos. Y también nos vamos a evitar que haya, pues, guerra entre ellos, ¿no? O que nosotros les tengamos que estar gritando. De eso se trata este programa. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cuáles son las estrategias? Y no avalar a que entonces la forma en la que yo respondo es con 5 cachetadas, ¿no? O la forma, me ha tocado muchas relaciones de pareja en donde es que como yo entiendo es con golpes, ¿no? Oye, hace tiempo había de estas cápsulas que pasaban en televisión que decía cuenta hasta 10 y que pedían esta parte, ¿no? Que, bueno, entre otras cosas, no esos comerciales, pero otras cosas te recomiendan, respira, trata de hacer ciertos ejercicios que te permitan el control. Exacto, ¿no? Y entonces lo que nos están pidiendo es hacerlo consciente, nos están pidiendo conectar otras neuronas, literal, a nivel neurofisiológico, pero también nos están diciendo, a ver, no vamos a aplaudir el que tú tienes un enojo exacerbado y tú dejas de ser víctima para hacerte responsable de tu propio enojo. De ahí él cuenta hasta 10. Porque la realidad es que cuando estamos avalando la cachetada, la violencia, el grito, la grosería, la falta de respeto, lo que vemos es gente que se siente muy orgullosa y papás que están muy orgullosos de que el niño le contestó con una grosería al maestro. Esto es lo que nos estamos topando ahorita. O sea, lo estamos permitiendo, estas escenas de papás separados, peleando enfrente de los hijos, sintiéndose en la Rosa de Guadalupe, que casi le ponemos las butacas a los niños para que ellos se luzcan, viendo quién le grita más el uno al otro y quién ganó en esta competencia, sin saber la terrible afectación que están teniendo nuestros hijos en ese momento, ¿no? Oye, hace algunas semanas platicábamos precisamente del tema, cómo este asunto de la violencia física a veces
se cuenta hasta a manera de acto heroico. Nadie cuenta que participó en una bronca en el antro sin sacar el pecho y presumirlo como un gran logro, ¿no? O que se agarró a golpes en tal lugar, o que no, yo me bajé y le hice, como esta parte de incluso presumirla. Exactamente. Entonces tenemos que saber que sí en nosotros está, porque tenemos algo que se llama fuerza de voluntad, porque aunque esté en nuestra historia y nuestro inconsciente nos lleve a la violencia, al grito, a lo que vimos con papás, a lo que permitieron nuestros padres, o sea, sí es importante saber que si lo trabajamos podemos lograr el primer punto, el no permitirlo, ¿no? El no sentirnos orgullosos por a cuántos me aniquilé en el antro, ¿no? O cómo le falté el respeto a mi novia, ¿no? O quién dio el primer cachetadón, o actos tan inverosímiles como los que estamos viendo, que no te equivocas, Ana, en este efecto de contagiarnos unos a otros, como el efecto de los cuneros, cuando un bebé llora, todos los bebés terminan llorando, que esta locura colectiva es la que termina pasando en un estadio de fútbol, ¿no? Y en muchas otras cosas, ¿no? A veces Es correcto. El tema lo vemos en el día a día y creo que eso es dentro de muchas otras cosas a considerar, lo más preocupante, que efectivamente tú vas caminando por la calle y te encuentras a alguien que ya trae pleito con alguien porque si te dejó pasar, porque si no pasó, lo platicábamos también, ¿no? A veces el coche de adelante no avanza y bueno, es un le gritan, tal, pues no saben si la persona se está sintiendo mal, si algo sucedió extraordinario, no nos detenemos a ver. Exacto. Eso, es inmediatamente ir al tema de la violencia. Doctora, viniendo de una industria del entretenimiento, ya todo es dudable, para mucha gente pasa desapercibido la ceremonia, pero eso llama la atención y todos hablan de eso, también es violencia para la población. Pues es que, bueno, no sé, doctora, te hablan. Híjoles, ya te juro que ya oí todos esos comentarios, sí, definitivamente, habrá quien piense que esto fue un show o no fue un show, pero el tema viene a colación, que este show nosotros sí nos lo autorizamos y sí nos lo estamos permitiendo, como lo estamos platicando ahorita, no en los Óscares, ¿verdad? Pero sí en nuestra familia, sí en el tráfico, sí podemos incitar a la violencia en un juego de entretenimiento, o sea, esto le debemos de poner un alto. Y si tenemos un talón de Aquiles, como yo les menciono, una suma de pellizcos o una historia previa, en donde yo sé que con poquito se prende el fósforo, entonces me tengo que atender. O sea, si es un tema que me está rebasando, si tengo que ir a ver qué estrategias y qué heridas del alma tengo, que ya cualquier comentario que me hacen yo contesto agresivo o que estoy a punto de perder el trabajo, porque alguien que no controla la ira es alguien que pues difícilmente se va a mantener en un trabajo, ¿no? Me refiero a que pudieron omitir toda la escena o no poner a la gente a sentirse juez y polarizar al público. Bueno, pero es que eso es natural, tú pon cualquier cosa y hay quien opina invariablemente de cualquier tema. Claro. Que también creo que ya es una dinámica, ¿no? Que se ha hecho, tampoco creo que esté bien, pero bueno, eso ahí está. Y incluso había una transmisión donde se detiene la escena y después empezó a circular el video que decía sin censura, ahí te va el video. ¿Y qué compartía la gente? El video sin censura. Es una cosa. Doctora, la sociedad actual se volvió más violenta que la generación anterior. Sí. Dice que si la generación actual se volvió más violenta que la generación anterior, o es que hoy hay más, es más divulgado, pues, o hay más ojos, pues. Yo creo que siempre ha habido este toque de violencia, siempre ha habido estas guerras, siempre ha habido estas dinámicas en familia. Sin embargo, bueno, la tecnología, las formas de violencia, pues han ido modificando por los avances que tenemos también a nivel tecnológico, ¿no? Y la difusión. Sí, porque además también vemos mucha violencia en redes sociales. Se suele ser muy agresivo. Tú fíjate, una discusión en redes sociales pasa a veces como en lo físico. Hay gente que ya no tiene argumentos y cuando los argumentos se acaban empiezan las agresiones. Y entonces las discusiones en redes sociales terminan con respuestas agresivas, terminan con situaciones y calificativos que pues ya van más allá de una discusión, de un intercambio de ideas. Y es que también ya la gente se cree juez de todas las situaciones, ¿no? Y el hecho de tener un celular en el que puedes grabar el momento,
pues ya te Sí, da sí. como el poder, ¿no? Oye, incluso alguna vez platicábamos eso, ¿no? Es que todas las opiniones son respetables. No. Tu derecho a opinar, ese sí se lo tengo que respetar toda la vida a quien sea. Pero que su opinión sea respetable, no, porque si a mí me preguntan cómo operar a alguien, pues yo no lo sé y voy a tener una opinión y no por eso será respetable. Entonces, mi derecho a opinar, sí. De ahí a que diga algo que verdaderamente tenga un contenido, ahí sí ya vendría la discusión. Pero algo ibas a decirnos, Isra. Sí, y es que además no tenemos a veces el contexto de las escenas que hay en redes sociales, ¿no? Es Así decir, es. nada más nos ofrecen la parte de un encontronazo, de un intercambio de golpes, pero no sabemos el origen de la historia. Y entonces nos volvemos jueces implacables, ¿no? Cuando realmente no tenemos una idea por qué surgió lo que tú decías, Pibis, a lo mejor la persona tiene un antecedente o la víctima es victimario y viceversa, ¿no? Eso es lo que nos falta también en este juicio de las redes sociales. Así es, ¿no? Y bueno, si hablamos de yo soy un artista, pues Ujú. híjole, sí me tengo que ir a atender a nivel psicoterapéutico, porque incluso en el manejo de la ira, y no solamente con artistas, también se manejan lugares en donde sabemos que no tenemos resueltas nuestras propias heridas, pero primero hay que identificarlas y el ir programados a determinados eventos. A mí me toca mucha gente que me dice, Pipis, yo no estoy listo para pisar y ver a mi familia en Navidad sin discutir con los que siempre discuto, sin que haya violencia, sin que nos violentemos. Entonces esto se trabaja, ¿no? Desde el no piso este lugar hasta a que esté yo listo a entrar programado. ¿Qué significa que entro programado? Que yo sé mis niveles de ira, que yo sé que tengo resuelto y que no tengo resuelto. Esto es a lo que me estoy refiriendo con el tema de hoy, ¿vale? O sea, sí necesitamos autocontrol, sí necesitamos trabajar con nosotros mismos. Sea, cuando hay ira, la ira nos sirve para poner límites a algo, nos da esta fuerza para decir no más pellizcos, esto no más, y explicarlo y aclararlo asertivamente, sin tener que llegar a la violencia, con límites firmes. Y definitivamente si hay algo que tenemos que tratar, entonces hay que ahondar profundo y saber por qué yo estoy reaccionando de esta forma y poder tratarlo. Y hay muchas técnicas, está la técnica cognitivo-conductual, están las visualizaciones, está el uso de un pensamiento positivo, está el mantra, está el ejercicio, o sea, que la gente sepa el día de hoy que hay estrategias para el manejo de la ira y que además seamos honestos, el atacar al otro, que no te repercute a ti, que no termina siendo como escupir para arriba, ¿me explico? O sea, yo agredo a mi esposa y eso se me va a regresar, ¿me explico? O un Will Smith pidiendo perdón cuando tenía que ser galardonado en un Oscar, ¿me explico? Y con lágrimas, que ya no sabemos si esa actuación es real o lo que tú quieras, pero como diría mi querido Juan Gabriel, pero qué necesidad,